Bueno, tenemos el taller de dones espirituales. A lo mejor, bueno, siempre hay no sé, o sí, tengo tal vez este don, pero tal vez no lo has desarrollado bien, o piensas que tienes un don y tal vez no es así. Me refiero a el hecho de que pienses que tienes el don. Pero de todas maneras, todos estamos capacitados por Dios o sea, todos tenemos dones espirituales. Entonces, bueno, vamos a ver primero qué son los dones. Ya los dones, dice, son algo que Dios provee, no es algo que el hombre produce por sí mismo. Ya la diferencia entre un don y un talento, que también esto es importante, es que el don es una capacidad dada por Dios para servirle, y el talento es una capacidad natural que viene cuando nacemos. ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿no? Es importante que nosotros sepamos la definición del don y del talento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente dice, bueno, ¿y cuál es tu don? Y le dicen, no, pues tocar la guitarra. Entonces, no, ese es un talento. Ya es algo que tú aprendiste en tu vida, ya, y que tal vez hasta eres bueno en ese talento. Ya, pero el don dice aquí específicamente que es dado por Dios. Entonces vamos a ir a 1 Corintios 12, 11. Y si alguien me puede ayudar con la lectura, sería bueno. 1 Corintios 12, 11. Entonces, si alguien me puede ayudar con la lectura. 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Dice ahí, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. En primer lugar dice ahí, ¿no? Que es por un mismo espíritu. Ya cuando nosotros, perdón, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros automáticamente tenemos un don. La cuestión aquí es que hay que desarrollarlo, ¿no? Pero cuando nosotros recibimos ese don es porque es por un mismo espíritu, el Espíritu Santo. ¿Ya? También dice ahí, ¿no? Que lo da como Él quiere, como Dios quiere, actúa, dice, soberanamente, no como yo quiero, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y que nos da a cada uno en particular. ¿Ya? Entonces, también esto es importante, ¿por qué? Porque la gente a veces se excluye y piensa que, no sé, porque tal persona es buena para administrar, supongamos, o para presidir. Ya es una persona que sí, que es buena y tal vez tú también tienes ese don, pero como no lo desarrollas, entonces piensas que no lo tienes, ¿no? Entonces, pero también te cohibes por el hecho de que, no, pero si esa persona es buena para hacerlo, ella puede hacerlo. Entonces, la cuestión aquí es que dice, nos da a cada uno en particular. Ya, vamos a leer un poquito
ahí mismo en Primera de Corintios. Ya, en Primera de Corintios, en el mismo capítulo, pero el versículo 17 dice: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Ya, entonces, dice, no todos podemos ser oreja, perdón, oído. No todos podemos ser, yo qué sé, nariz, dice ahí, ¿no? O olfato. Entonces, Dios nos ha capacitado en la iglesia o en los ministerios y nos ha capacitado con dones para que tú los desarrolles de tal manera de que no vengas y digas, ah, no, es que él te lo hace mejor o este otro lo hace mejor. Ya, es para que no nos menospreciemos, dice. Ya, no nos menospreciemos en ese sentido. Ya, entonces, ¿cómo es dado? Bueno, por el Espíritu Santo, que es un solo espíritu, dice, como Él quiere, ya, y conforme a la voluntad de Dios, y a cada uno en particular. ¿En qué momento nos es dado? ¿En qué momento nos es dado? Bueno, vamos a ir a Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Si alguien puede leer. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según don, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ya, y también alguien más que pueda leer Efesios 1:3. Ya, Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya dice ahí en Primera de Pedro 4, ¿no?, que Él nos lo dio en el momento de ser salvos. Ya, en el momento en que nosotros nacimos de nuevo, dice que Dios nos dio el don, nos dio un don. Ya algunos tal vez piensen que solamente es uno y tal vez no ha desarrollado tal vez otro, pero Él nos dio, dice, varios dones. Ya dice ahí, habla de la multiforme, ¿no? Ya, entonces, de la gracia de Dios, que dice que es como variada, ya, como que es extensa. Ya, entonces, también dice ahí en Efesios 1:3 que al estar en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿no? Entonces, para que nos quede claro de que todos tenemos dones, ¿ya? Y que en el momento de que nosotros aceptamos a Cristo, es que Él nos da esos dones. ¿Ya? ¿Para qué nos es dado? Dice ahí, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya cuando dice que habla de la edificación del cuerpo de Cristo, bueno, ahí hablamos de lo que es no solamente la iglesia, ya no solamente la iglesia, sino para todos los que son cristianos, se podría decir, o para todos los que hayan aceptado a Cristo, mejor dicho. Ya, porque ahorita tú dices, ah, este es cristiano, pero a lo mejor nunca aceptó a Cristo y solamente va a la iglesia porque le dijeron así, ¿no? Entonces, es para todo el que ha aceptado a Cristo.
para la edificación de todos los que han aceptado a Cristo. Entonces, también dice ahí para la obra del ministerio, que bueno, en estos momentos es para, por ejemplo, los ministerios de niños, los ministerios de jóvenes, que no digo que no son parte de la iglesia, pero sí estamos tratando de enseñar de la palabra de Dios, tanto a jóvenes como a niños, ¿no? Entonces, por eso digo, no, es para la obra del ministerio, tanto niños, jóvenes, puedes hasta hacer reunión de abuelitos, ya, y poder desarrollar tu don, ya. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuál es mi don? En primer lugar, bueno, me informo de cada don, que es lo que vamos a hacer más o menos ahorita. Ya por eso estoy oyendo un poquito también rápido, porque son algunos dones. Ya, entonces, me informo sobre cada don, es lo que vamos a hacer, ¿no? En segundo lugar, para hacer cualquier cosa para el Señor. Ya, entonces, para poder yo descubrir mi don, tengo que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para Dios. Ya, cualquier cosa. De esa manera, yo voy a saber cuál va a ser mi don. Ya, dice ahí, tengo que estar trabajando para Dios. Porque si no estás trabajando para Dios, ¿de qué manera vas a poder saber cuál es tu don? Ya, ¿de qué manera Dios te va a utilizar si no lo estás haciendo para Él, ¿no? En cuarto lugar, dice, ¿en qué te desenvuelves con más sencillez? ¿O qué se te hace más fácil? ¿Qué se te hace más fácil? Y por último dice, busca consejo y observaciones de creyentes espirituales que han tenido la oportunidad de observarte en el servicio. Ya, entonces, bueno, cuando dice con qué sencillez te desenvuelves, eso es lo que más o menos, ¿qué se te hace más fácil? Dice ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, a mí, por ejemplo, se me hace muy fácil coger y empezar a estudiar sobre la palabra de Dios para poder explicarla a otra persona. ¿Ya? Y también me gusta porque lo hago con una pasión y con un fervor, o sea, veo y digo, bueno, voy a buscar en esta porción de la Biblia y voy a buscar tal vez en comentarios bíblicos y tal vez voy a buscar otra versión de la Biblia para que sea más entendible y voy a buscar textos y voy a leer y voy a hacer varias cosas porque me gusta y quiero que esté lo mejor explicado para que la otra persona entienda. Entonces, esa es la pasión y el fervor con la que se hace, con la que tú puedes descubrir tu don. Si tú tienes algo en particular, cuando ya vayamos a hablar sobre qué dones, si tú tienes algo así en particular que digas, uy, es que me siento muy bien, o sea, te sientes como, en pocas palabras, como que realizado, ¿ya? Porque te sientes así como que una cosa así bien bonita en tu corazón, se podría decir. Entonces, de esa manera, tú sabes que ese es tu don, pero no solamente, digamos, con ese fervor o con esa pasión, sino que se te hace fácil, eso de ahí, ya, se te hace fácil. Entonces, muchas veces, por ejemplo, bueno, tampoco nos podemos quedar solamente con eso, dice ahí busca consejos, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, no sé, alguien dice, sí, yo tengo el don de evangelista. Entonces, viene y hace una obra evangelística
o empieza a hablar de evangelismo ahí en la calle, o en el bus, o donde sea, y esa persona tal vez piensa que tiene ese don de evangelista, ¿no? Ya, pero hay gente que tal vez le ha dicho, no, yo no creo que tengas ese don, porque puede ser que tengas la pasión y tú digas, ay, me siento realizado, me siento muy bien haciendo el evangelismo y todo, pero puede ser que las otras personas no te entiendan. O puede ser que cuando tú hables no se te haga tan fácil. ¿Ya? Entonces tenemos que ver todos estos factores para poder saber, para poder comprender, digamos, cuál es mi don. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a las listas de los dones. Entonces, voy a pedirle a 4 personas que puedan leer. Entonces, alguien que pueda leer Romanos 12, del 6 al 8. Otra persona que pueda leer Primera de Corintios 12, del 8 al 10 y del 28 al 30. Efesios 4:11. Y otra persona, Primera de Pedro 4, del 10 al 11. ¿Alguien? Listo, ahí dice Brandon. Con la mano. Allá, a ver, lean. Sí, alguien que pueda leer, a ver. Romanos 12, del 6 al 8. Cualquiera, no se peleen. Ya yo leo. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien lo que necesitamos. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si tu maestro enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con todo gusto. Ya, alguien más que pueda leer Primera de Corintios 12, del 8 al 10 y del 28 al 30. Primera Corintios 12, de 8 a 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimientos de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Ya, el 28 al 30. ¿Sí leíste? Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Ya, Efesios 4:11. El mismo construyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas
y a otros pastores y maestros. Ya, y por último, Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien permanecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Listo, entonces ahí dice, ¿no? Que él nos dio, ahí hay una lista extensa sobre todos los dones que Dios ha dado. Entonces, para tener una lista, digamos, una recopilación de todas las listas, voy a leer, nos salen más o menos 18 dones, ¿ya? Tal vez se nos escape por ahí alguno, entonces, bueno, voy a leer. Dice, el primer don es apóstol, otro don es profeta, dice servicio o ayuda, enseñanza o maestro, exhortación, repartir, presidir o administrar, misericordia, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas, evangelista y pastor y maestro. Y entonces vamos a hablar sobre cada uno de estos dones y vamos a describir cada uno de estos dones. Ya, entonces, primero tenemos que ver esto, ¿no? ¿Qué dones están vigentes y qué dones no están vigentes? Entonces, el primer don que no está vigente es el don del apóstol. Ya, dice la definición general de este don es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para iniciar una obra nueva, siendo enviado en forma especial. ¿Por qué este don no está vigente? ¿Ya? ¿Por qué este don no está vigente? Bueno, en primer lugar, es porque para poder ser apóstol, tienes que ser uno que acompañó a Cristo desde su bautismo hasta su resurrección, siendo testigo personal de esa resurrección. Dice, en algunos casos fueron llamados así por haber sido llamados personalmente por Cristo resucitado. Este don estuvo limitado a la iglesia primitiva en un tiempo cuando el canon no había sido terminado. Un apóstol fue acompañado por manifestaciones de milagros para subrayar su autoridad. Y ahí, bueno, ese es el don, ¿no? Entonces, ¿por qué no está vigente? Bueno, simplemente porque no fuimos testigos personales o testigos presenciales, se podría decir, testigos presenciales del bautismo de Jesús y no vimos su resurrección y bueno, todo su ministerio, no estuvimos ahí con él. Entonces, por ese motivo, este don ya no está vigente. Ya. También dice que lo más cercano a ese don podría ser un misionero, ¿ya? Un misionero, una persona que va y habla sobre la palabra de Dios en otras partes, ¿no? Perdón. El siguiente don es el don de profeta. Ya dice aquí que es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar la revelación directamente de Dios. Ya esto implica predecir y predicar, pero ambos casos comunicaba de Dios a los hombres en una era cuando el canon no había sido completado. Ya, entonces, este don dice ahí, ¿no? Que es para predecir y predicar.
¿Ya? ¿Por qué este don no está vigente? Bueno, simplemente porque todo lo que Dios quiere decirle a las personas ya está escrito en la Biblia. Ya está escrito en la Biblia. Y no se necesita ya más revelaciones. Entonces, por ese motivo, el don de profeta tampoco no está vigente. Ya, bueno, si ustedes quieren anotar, en realidad yo tengo algunos versículos aquí. Los estoy pasando por alto en esto, pero si ustedes quieren ver en dónde están todos estos dones o cómo habla de todos estos dones, el don de apóstol está en Hechos 1 en adelante y el de profeta habla en Primera de Corintios 13:8. Ya, otro don que no está vigente es el don de sanidad. Ya, dice que es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para sanar en forma instantánea y completa al hablar o tocar a una persona. Ya, entonces, bueno, no está vigente por obvias razones, porque no vemos a nadie que vaya tal vez por los hospitales sanando a la gente así de forma inmediata. Ya. También está el don de los milagros, ya. Igualmente, dice aquí, persona capacitada por el Espíritu de Dios para hacer cosas sobrenaturales. Asimismo, no vemos a una persona haciendo este tipo de cosas sobrenaturales, pero sí hemos visto tal vez gente que se ha sanado, pero todo es por la voluntad de Dios, no porque alguien vino y dijo, bueno, sánate, o algo así, ¿no? El siguiente don que no está vigente, discernimiento de espíritu. Dice, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para distinguir cuando un hombre habla de parte de Dios o no. Dice antes de completar el canon. Cuando habla de canon, dice, habla sobre la Biblia, ¿no? Entonces, este don no está vigente, bueno, asimismo, porque todo lo que se habla sobre Dios está en la Biblia. Ya, el siguiente don es el de lenguas y el de interpretación de lenguas. Ya, estos dos van unidos. Ya, muchas veces tampoco puede criticar, ¿no? A las iglesias pentecostés, pero muchas veces hemos visto tal vez interpretaciones de cada persona, ¿no? No quiero hacer contiendas o pelear por ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando alguien habla en lenguas, quiere decir que tienen que ser lenguas conocidas. ¿Ya? Por ejemplo, yo vengo y de repente empiezo a hablar en inglés o en alemán, ¿ya? Y no sé nada yo de inglés o de alemán, y de repente empiezo a hablar en inglés o en alemán o en italiano, no sé, ¿ya? Pero no solamente este don viene solito, ¿no? Que hablen lenguas, ¿ya? Sino que tiene que haber siempre una persona que interprete lo que estoy hablando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo asistía a una iglesia pentecostés, ya hace muchos años, cuando recién empezamos a ir a los campamentos con Timoteo, nosotros empezamos a ir a una iglesia en La Alborada, ya es una iglesia cuadrangular era, y ahí a veces hablaban en lenguas, pues, ¿no? Y nosotros así como que, uy, ¿qué le pasa? O míralo, pero ¿qué estará diciendo, no? Y nosotros pues entonces nosotros nos quedábamos así como que en las mismas. Ya veíamos a una persona
que estaba diciendo para mí incoherencias. Entonces siempre que alguien diga que tiene el don de lenguas, tiene que haber alguien que lo puede interpretar. ¿Ya? Tiene que haber alguien que lo pueda interpretar. Este don para mí no está vigente, ya, porque hasta ahorita, como les digo, cuando he ido a iglesias pentecostés, no hay nadie quien me diga qué es lo que está diciendo esa persona. Ya, entonces, para mí no está vigente. Tal vez para otras personas pueda estar, ¿no? Entonces, los siguientes dones, dice de palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Ya dice, personas capacitadas por el Espíritu de Dios para hablar palabras de sabiduría. Obviamente eran palabras de Dios antes del canon, ¿no? Antes de la Biblia. ¿Ya? Es lo mismo que pasa con el don de profeta. ¿Ya? La palabra de sabiduría o la palabra de ciencia es lo mismo que de lo que habla el don de profeta. ¿Ya? Eso es antes de que el canon no estuviera completo y que, que el canon estuviera completo y que nosotros, bueno, como les digo, todo está en la Biblia, así que no es necesario, digamos, que Dios me ve, o sea, que yo diga que Dios me habla a través de qué sé yo, que me habla así directamente, ¿no? Como era antes. Entonces, cuando hablo de eso, de palabras de sabiduría, palabras de ciencia o profeta, era antes de que existiera la Biblia completa, ¿no? Entonces, esos son los dones que no están vigentes. En total son 9. Ya estábamos hablando de la lista que habían 18. En total son 9, solo que el de lenguas lo puse ahí mismo con interpretación de lenguas. Y el de sabiduría, palabra de sabiduría y palabra de ciencia, son 2 diferentes, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre los dones que sí están vigentes, que es lo que nos interesa, se podría decir, ¿no? Que es lo que queremos saber. Ya, entonces en primer lugar está el don de servicio. Dice, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para apoyar una obra existente, básicamente en áreas de ayuda práctica o física. Estas personas proyectan el ministerio de otro y no buscan estar a la cabeza de aquella obra. ¿Ya? Entonces, yo pienso que prácticamente todos nosotros tenemos el don de servicio. ¿Ya? Todos nosotros tenemos el don de servicio, tal vez algunos menos desarrollados, se puede decir, que otros, y otros más desarrollados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tú ves que a ti te gusta ayudar en la obra de Dios, tal vez sin que nadie te vea, o sin esperar que alguien te diga, oh, bien, lo hiciste muy bien, o cosas así, entonces prácticamente se podría decir que tú tienes el don de servicio. Pero también tú tienes que ver que si lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo, digamos, con amor. Ya la otra vez estábamos en la reunión de jóvenes y leíamos sobre esto, ¿no? Que en realidad, si yo no tengo amor, de nada me sirve, no sé, decía ahí en Corintios 13, en 1 Corintios 13, que así yo venga, dice, y tenga toda la fe del mundo, que yo, dice, de tal manera que yo pueda, no sé, mover una montaña, pero si no tengo amor, de nada me sirve. O si yo, dice, diera todo mi dinero para los pobres, para que ellos estén bien, pero solo hago, digamos, para vanagloriarme o para que me vean. Dice ahí, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Ya? Entonces, creo que esto es lo principal, ¿ya? Que yo pueda tener amor
pero también que pueda tener esa pasión de poder hacer las cosas, como decía ahí en las pautas para poder saber cuál es mi don, ¿no? Entonces, si yo tengo el don de servicio, que yo, como les decía, prácticamente creo que todos lo tenemos, podemos ir, digamos, buscando en esa parte, ¿no? Con qué paciencia, con qué pasión, fervor o amor estoy haciendo este don, estoy realizando este don. ¿Ya? Entonces, dice ahí el siguiente don, el don de enseñanza, maestro, dice persona capacitada por el Espíritu de Dios para explicar o exponer claramente lo que la Biblia dice. No es la idea de dar temas devocionales, sino la exposición bíblica sobre un tema, libro o capítulo en forma clara y entendible. ¿Ya? Entonces ahí habla sobre el don de enseñanza, ¿no? Y bueno, hay algunos versículos, como les decía, hay algunos versículos para poder ver en dónde están estos dones, ¿ya? Pero en sí, para poder saber si tú tienes este don, bueno, como dice aquí, no es solamente coger y voy a dar el devocional, o coger y no sé, voy a dar un pequeño estudio, sino es el hecho de poder exponer, dice claramente lo que dice la Biblia. ¿Ya? Entonces, vamos a ir al siguiente don, el don de exhortación. Ya dice, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para motivar a la gente a la acción o a un cambio de vida por medio de la palabra de Dios. Ya. En lo personal, bueno, no sé, yo no creo que tenga este don, pero en lo personal sí he visto gente ya que hace que no es que te sientas mal, ¿no? pero hace que lo pienses, ya. Cuando esa persona viene y te habla y tal vez esa persona, no sé, no lo hizo con intención, simplemente te quería ayudar. Pero tú sientes así como que algo así como que, ay, eso que me dijo me llegó, ya, como se dice tal vez vulgarmente, ¿no? Uy, lo que esa persona dijo me llegó y me partió el alma, digamos así, ¿no? Entonces, esa persona posiblemente tiene el don de exhortación y tal vez no se ha dado cuenta, ya, pero tal vez podrías decírselo si hay una persona tal vez en tu vida, ¿no? Que, que te haga, que te llegue así de esa manera, ya, con la palabra de Dios me refiero, ¿no? Entonces esa persona tal vez posiblemente tenga el don de exhortación. No es el hecho de coger y que te retó y te hizo pedazos, no. El don de exhortación dice aquí que habla de motivar a la gente, ¿ya? Que habla de motivar a la gente y para que realicen un cambio en su vida. No de alguien que viene, te retó y te dejó ahí tirado, digamos, llorando, ¿ya? Entonces, no, esa persona no tiene el don de exhortación, solo se enojó. Ya, se enojó por lo que hiciste, tal vez. Entonces, tenemos que ver bien nosotros qué persona tiene este don, ¿no? Dice el don de, perdón, el don de repartir. Ya dice una persona capacitada por el Espíritu de Dios para obtener y colocar dinero o bienes en la obra del Señor donde quiere. Ya, entonces ahí, digamos que también
Y no me quiere cargar mi teléfono, préstame tu cargador. Bueno, un ratito ya, mira. Desactiven el micrófono. Ya. Ya hablábamos del don de repartir, ¿no? Que se puede decir que se compagina un poco con el don de administrar. Ya, porque dice aquí, ¿no? Que habla de una persona que dice puede obtener y colocar dinero o bienes para la obra de Dios como él quiere, como Dios quiere, ¿no? Ya hablamos del siguiente don, el don de presidir y administrar. Ya dice, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para liderar o gobernar en la obra de Dios. Dice, básicamente, en su liderazgo está colocando hombres y mujeres de Dios al servicio, según sus dones, para que alegremente sirvan a Dios. Ya dice que es una persona, digamos que puede identificar qué don tiene la otra persona y de esta manera poderlo colocar para que, no sé, digamos, me parece bien que tal persona, cómo predica, me parece bien esa persona. Entonces yo siento que esa persona puede ayudarnos en predicar para jóvenes. O toca limpiar la iglesia, deberíamos hacerlo todos tal vez, pero toca limpiar la iglesia y decimos, bueno, yo pienso que esta persona le gusta hacer las cosas para Dios, entonces lo va a hacer con amor, entonces esta persona tal vez pueda dirigir a las otras personas para que puedan limpiar la iglesia. ¿Ya? O tal vez, no sé, vamos a hacer algo en la calle evangelístico. Ya, entonces me busco a alguien que se le haga fácil hablar sobre las cosas de Dios. Ya, tal vez alguien que enseñe o alguien que tenga el don de evangelismo para que pueda hablar a las otras personas sobre Dios. Entonces, eso es lo que hace la persona que tiene ese don, ¿no? El de presidir y administrar. Ya, el don de la misericordia, dice aquí. Ya, dice, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para sentir y ayudar a los que sufren, animar a los caídos y levantar al quebrantado de corazón. Ya cuando yo estaba en el instituto, ya allá en Quito, yo sé que ese don lo tiene uno de los señores que vivía ahí. Él se llama Don Daniel. Ya, él era una persona que le gustaba ayudar. O sea, como sea, él ayudaba. Ya para las cosas de Dios, ¿no? Ya. Y siempre recuerdo esto y siempre me queda en mi mente el hecho de que ayudaba a los alumnos de qué manera. Bueno, les decía, bueno, apréndete estos capítulos de la Biblia y yo qué sé, les regalaba una guitarra, por decir. O tal vez esa persona, no sé, necesitaba el dinero, digamos, para pagar la cuota. Ya. Para pagar la mensualidad ahí en instituto. Entonces yo he escuchado de personas que a don Daniel las ayudaba, ya, de esa manera, ¿no? Les decía, bueno, apréndete estos capítulos de la Biblia y te puedo ayudar con el dinero que necesitas para la cuota. Ya, claro que no, la gente también no va a coger y decir, bueno, entonces que me pague la cuota todos los meses, ¿no?
y me aprendo varios capítulos de la Biblia, o me aprendo la Biblia completa. No, pero se veía que él tenía esas ganas se sentía bien, ¿no? Haciendo eso, de ayudar a las personas para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, vamos con el siguiente don, que es el don de fe. Dice, personas capacitadas por el Espíritu de Dios para hacer cosas extraordinarias, confiando en la provisión de Dios en forma sobrenatural. Ya, asimismo, les hablo de este mismo personaje, don Daniel, ¿no? Que digamos fue uno de los fundadores, se podría decir, del instituto allá en Quito. Ya, si tú vas allá al instituto, si alguien ha visto o escuchado, y bueno, creo que hay algunos alumnos de instituto aquí, ¿no? El instituto no es chiquito, ya. Eso es un terreno grandotote, va hasta un río y vive gente, bastante gente ahí. Y yo pienso en don Daniel, que todas estas cosas han sido por la fe que él ha tenido. ¿Ya? Primero de venirse tal vez a vivir acá a Ecuador. ¿Ya? De venir a vivir acá a Ecuador y tal vez venir y empezar una obra que tal vez no sabía si iba a funcionar o no. Y sí funcionó, ¿no? Hay varios alumnos de institutos ya graduados, ya, que están en la obra de Dios, que están participando en sus iglesias o tal vez en otros ministerios. Y yo pienso que es por la fe de don Daniel, ya, porque si él tal vez no se hubiese propuesto en su corazón hacer esto, quizás no existiría, ya, o quizás sí, tal vez con la fe de otra persona, pero siempre veo es la fe de este señor, ¿no? Ya, también la iglesia que ellos tienen no es una iglesia pequeña, y yo siempre pienso, digo, y hay bastante gente, o sea, nunca he visto de que vaya poca gente ahí. No, pienso que don Daniel tiene mucha fe en haber hecho esa iglesia tan grande y que vaya bastante gente. Entonces pienso siempre en esta persona cuando hablo de estos dones, ¿no? Del don de la misericordia y el don de la fe, porque lo puedo ver en él. Ya, vamos al siguiente don, el don de evangelista. Ya dice, es una persona capacitada por el Espíritu de Dios para comunicar el Evangelio privada o públicamente, en forma clara, concisa y con resultados. Ya, es una persona, dice ahí, que puede hablar sobre, bueno, puede ayudar, digamos, a que otras personas se conviertan para Cristo, ya se conviertan en cristianos, ya acepten a Cristo como su Salvador. Entonces, hay personas que conozco, ¿no? Como les decía, hay personas que conozco que también tienen este don, ya que tú lo invitas a hacer una, digamos, campaña evangelística y de verdad obtiene resultados, ya. Tiene, digamos, todo el ánimo o toda la, digamos, el fervor o la pasión de poder hacer las cosas y te hace unos cuadros gigantes ahí para explicarte sobre las verdades bíblicas. Tiene él incluso un ministerio eh, para enseñar a niños y tiene bastantes así cosas visuales para poder explicar sobre la salvación. Ya dice, tiene algunas, el corazón evangelístico, tiene, bueno, materiales didácticos
para poder hablar sobre la salvación. ¿Ya? Y también ha estado en campamentos, él se llama Claudio. Entonces, él ha estado en campamentos también, hablando sobre la Biblia y dando talleres también sobre evangelismo. ¿Ya? Y él es muy bueno en esas cosas. ¿Ya? Entonces, digamos que él tiene ese don, se le ha visto la pasión con la que la hace, el fervor con lo que la hace y la facilidad que él tiene. ¿Por qué? Porque se pone a hacer todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas didácticas. Y se nota que tiene ese don, ¿no? Entonces, de ahí viene el siguiente don. Ya, el don de pastor y maestro, dice, persona capacitada por el Espíritu de Dios para pastorear a un grupo local mediante la enseñanza de la palabra de Dios. Se puede ser maestro, dice ahí, ¿no? Sin ser pastor, cuando hablamos del don de enseñanza, ¿no? Y, pero no pastor sin ser maestro. ¿Ya? Entonces ahí dice, ¿no? Por ejemplo, yo conozco, bueno, el pastor de mi iglesia, el hermano Luis, ya que creo que algunos lo conocen. Ya algunos lo conocen. Entonces, él, por ejemplo, creo que también ha ido a predicar a playas. Ya él, por ejemplo, tiene el don de pastor y es pastor de la iglesia. Ya. Pero también tiene el don de enseñanza. Dice ahí, ¿no? Decía ahí, ¿no? Se puede ser maestro sin ser pastor, pero no se puede ser pastor sin ser maestro. ¿Ya? Cuando él predica, cuando él habla sobre la palabra de Dios, la verdad es que a mí me gusta porque él, bueno, y aparte que él es profesor, bueno, no tiene mucho que ver, pero digamos que se le hace mucho más fácil hacer comprender a las otras personas sobre verdades, ¿no? Tal vez en la escuela se le hizo muy fácil, ¿por qué? Porque, digamos, tiene esa capacidad para poder hacerlo, para poder explicar algo, ¿ya? Pero en las cosas de Dios tiene esa capacidad para poder explicar las cosas de la Biblia, ¿ya? Cuando él habla, la verdad es que me llama mucho la atención, ¿ya? Él hace que lo atiendan, por decir, ¿no? Tal vez no es alguien que es chistoso o cosas así, sino que de verdad él cuando habla, la gente le está atendiendo de lo que él dice, porque es muy bueno haciendo lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dones que actualmente están vigentes. ¿Ya? Son 9 dones. Ya, son 9 dones. Dice algunas consideraciones para los dones, dice. Los dones son de apoyo mutuo. Son para la edificación del cuerpo de Cristo, como lo decíamos antes. Dice, son para que llegues a la madurez. Son para que ya no seamos niños fluctuantes. Dice, los dones no son para mi orgullo personal. Ya yo soy responsable de ejecutarlo y le debo dar cuentas a Dios por ello. Dice, si hay empleo de dones, entonces hay crecimiento. ¿Ya? Entonces dice ahí que los dones son dados a todos, ¿no? Que son dados a todos para la edificación del cuerpo de Cristo, para que nosotros podamos llegar a ser más maduros espiritualmente, para poder crecer. Y dice también para que no seamos orgullosos de decir, yo tengo este don y por ese motivo menosprecio a los demás, ¿no? Dice, soy responsable de ejecutarlo y le tengo que dar a Dios cuentas sobre cómo ejercí ese don. ¿Ya? Entonces,
Tengo un pequeño test que lo voy a subir en el grupo de WhatsApp, ya para que ustedes puedan hacerlo. Para que ustedes puedan hacerlo y puedan tal vez descubrir, digamos, algo que les llame bastante la atención, ¿no? Solo voy a leer un poco de lo que dice ahí del test, ¿no? Dice, por ejemplo, dice, tengo la habilidad de organizar ideas, posibilidades, tiempo y personas. Entonces ahí en el test va a decir eso y tú vas a colocar un número del 1 al 5, donde el 1 dice no es muy característica, no es muy característico mío, o definitivamente no es mi caso. En el 2 dice a veces es característico en mí, o en un 25% de las veces. El 3 es una característica frecuente en mí, o el 50% de las veces. El 4, en la mayor parte de las ocasiones, esto me describiría o en verdad es mi caso. Y el 5 es muy característico en mí y definitivamente, de verdad, este es mi caso, ¿no? Entonces, bueno, yo hice este test hace años, ya. Al final, como les digo, también sale para que tú puedas hacer un conteo de tu test, ya dependiendo de los números que te salen. Bueno, ahí ustedes van a ver cuando puedan abrir es un PDF, pero también voy a mandarlo en fotos para que ustedes puedan ver lo que dicen, ¿no? Entonces, a mí me salió el don de liderazgo y el don de enseñanza y el don de, bueno, de misiones se podría decir, ¿no? Como les decía, que es el que se acerca un poco más a apóstol, pero no es que sea apóstol, ¿no? Pero decía ahí que es una persona, ¿no? Que puede ir, digamos, a otros lugares a poder enseñar o hablar sobre la palabra de Dios. ¿De qué manera yo me di cuenta que tenía, bueno, estos dones? Porque yo dije, bueno, aunque yo la tenga aquí, que diga aquí que yo tengo esos dones, no es suficiente, ¿no? Sino que yo me he dado cuenta que me gusta hacerlo, ¿no? Que cuando yo voy a enseñar algo, trato de buscar todas las maneras posibles para que la persona entienda, y si no entiende, tal vez volvérselo a explicar de una mejor manera que la persona lo pueda entender. Y no solamente busco en una Biblia, sino que busco en otras Biblias donde esté mejor explicado para la persona. ¿Ya? Y bueno, como les decía, no es solamente eso, ¿ya? Sino que me gusta hacerlo, tengo, digamos, ese fervor o esa pasión de poder hacer las cosas. También, cuando dice aquí liderazgo, decía sobre lo que es presidir o administrar. Entonces, también me gusta poder, digamos, escoger a la gente para que pueda hacer una tarea en específico, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que otras personas también me lo han dicho, ¿no? Personas que son, digamos, espiritualmente, digamos, que están bien, ¿ya? Que son consejeros, ¿ya? Que me han dicho, ¿no? Bueno, yo he visto que tú tienes este don. Entonces, son varios factores que yo he visto que tengo, pero también que otras personas han visto, pero que también yo siento, ¿no? Que tengo ese fervor de poder hacer las cosas, esa pasión de poder hacer estas cosas,
y también se me hace fácil, ya, se me hace fácil hacerlo. Y las otras personas me entienden, ya, o pueden ver que tengo ese don, ya. Entonces, este taller, digamos, ¿no? Se hizo para que ustedes puedan ver qué don tienen, para que ustedes puedan no solamente quedarse con el hecho de que, pienso que tengo este don, sino que puedan, digamos, ejercerlo, practicarlo, ya, que puedan descubrir cuál es el don que ustedes tienen, ¿no?